¿Qué fue la cultura zapoteca? Bien, la cultura zapoteca es una de las más antiguas civilizaciones precolombianas más antiguas e importantes. Tuvo su etapa de expansión en los periodos preclásico y clásico, entre los años 500 a.C. y 900 después de Cristo. Se asentó en las tierras más altas del sur de Mesoamérica, en la parte de los actuales estados mexicanos del Valle de Oaxaca, Guerrero y Puebla. A diferencia de la mayoría de los pueblos indígenas de Mesoamérica, no se conocen leyendas o datos que revelen su trayecto migratorio. Sin embargo, hay evidencias de que los zapotecas creían en su procedencia directa desde el cielo, lo que se llamaban a sí mismos gente de las nubes, apodo que hacía referencia además de su asentamiento en las tierras a grandes alturas. El nombre zapoteco deriva de la lengua náhuatl, zapotecaitl, que significa gente del árbol zapote. Ubicaciones de la cultura zapoteca. Los zapotecas se establecieron en el Valle de Oaxaca, a unos 200 kilómetros al sur de la actual Ciudad de México. Su capital era el Monte Albán, ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, que resultó un punto estratégico porque desde ahí podían avistarse los valles centrales, un conjunto de 3 valles fluviales. La capital contaba con estructuras escalonadas en forma de pirámide, destinadas a edificios sagrados, tumbas y mercados. Los zapotecas desarrollaron varios asentamientos importantes que se dividieron en 3 grupos: el valle, la sierra y el sur. Lograron dominar estas tierras a través de estrechos vínculos comerciales con la civilización olmeca en la costa sur del Golfo, de la conquista militar y la captura de gobernantes en otros pueblos cercanos. Alrededor del año 900 después de Cristo, la ciudad olmeca de Milta en el valle de Oaxaca se convirtió en la más importante de las cuestiones por su arquitectura con edificios ornamentados y dispuestos alrededor de plazas. Características generales de la cultura zapoteca. Entre las características generales de la cultura zapoteca se destaca la influencia que recibieron por parte de los olmecas, la primera civilización mesoamericana, por ejemplo, en el arte con el uso de piedras preciosas, en la arquitectura con la edificación de una forma piramidal, y en la religión con la adoración de múltiples dioses. La organización social de los zapotecas fue tipo jerárquica, y más complejas en comparación a los olmecas. Sin embargo, en ambas civilizaciones, la religión ocupaba un lugar central en el gobierno. Estaba determinada por la siguiente estructura piramidal. Gobernantes. Era el sector más poderoso, integrado por los sacerdotes con poderes divinos que gobernaban en diferentes ciudades. Élite. Era el sector integrado por los altos guerreros, caciques y funcionarios de gobierno. Comerciantes. Era el sector que, debido a sus actividades comerciales, contaban con cierto prestigio que lo diferenciaba de la mayoría de la población. Artesanos. Era el sector mayoritario, integrado por agricultores, tejedores y alfareros, entre otros. Esclavos. Era el sector más castigado, integrado por prisioneros de guerra o arrestados por delitos. Se los usaba como obreros o para ser sacrificados como ofrenda a los dioses. La cultura zapoteca se caracterizó por su unión de guerreros, ya que todo hombre de los sectores comerciantes, artesanos, esclavos, estaba obligado a ir a la guerra. En el año 800 a.C., decayó el poder de la capital de Monte Albán. No se conoce la causa, dado que no presenta rastros de violencia o guerras. La ciudad de Mítila, destacada por su arquitectura, pasó de ser el centro principal. En la actualidad, el zapoteco más famoso es Benito Juárez. Nació en la aldea de la Sierra, Huehuetlao. Fue presidente de México desde 1858 hasta 1872. Y a modo de reconocimiento se celebra una fiesta nacional anual que consiste en una peregrinación a Oaxaca con motivo de conmemorar el día de su nacimiento. Economía de la cultura zapoteca. La economía se basó en el cultivo de maíz, frijoles, calabaza, café, trigo y caña de azúcar, la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Se caracterizaron por las prácticas innovadoras para aumentar la eficiencia de la agricultura. Por ejemplo, desarrollaron terrazas artificiales en las laderas de los valles de manera escalonada, para evitar que la lluvia arrasara con la cosecha. Dioses de la cultura zapoteca.
Al igual que en otras culturas mesoamericanas, los zapotecas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Sin embargo, sus prácticas religiosas se destacaban por rendir culto a un dios principal, Jipetotec, deidad relacionada con la agricultura, la enfermedad y la primavera. Como símbolo de la nueva vegetación, Jipetotec usaba la piel de una víctima humana para representar la nueva piel, que cubría la tierra en la primavera. Además, daban ofrendas y sacrificios de los siguientes dioses: Tlahtauhaqui, dios del sol; Pitao Kosovi, dios del maíz; Coqui Becelao, dios de los muertos; Quetzalcóatl, dios de los vientos; Pitao Cosijo, dios de la lluvia y tormenta; Jonaje Kekuya, dios de los terremotos. La religión zapoteca adoraba a sus antepasados y creía en la existencia de un paraíso bajo tierra donde descansaban los restos de sus antecesores. En la zona del monte Alban se han encontrado más de 160 tumbas subterráneas, muchas de ellas con bóvedas y antecámaras de paredes decoradas que denotaban la riqueza de la ciudad. Las tumbas muestran signos de haber sido abiertas de manera regular, lo que evidencia la preocupación o la adoración de los zapotecos por el culto a sus antepasados. Costumbres de la cultura zapoteca. Entre las costumbres y tradiciones de la cultura zapoteca se destacan el Día de los Muertos. Era una de las celebraciones que formaba parte del calendario religioso de los zapotecas y consistía en realizar ofrendas a los dioses como acto necesario para trasladarse al más allá. Además, realizaban danzas al ritmo de la música, dado que era un día conmemorativo pero alegre. En la actualidad es uno de los eventos más destacados y reconocidos. La Huelahuetza era una celebración zapoteca en la que se realizaban cultos a distintas deidades, como a la Virgen del Carmen, en el centro de Oaxaca. En la actualidad, la festividad permanece vigente como una de las más grandes en el estado de Oaxaca, también llamada Fiesta de los Lunes del Cerro. La danza de la pluma era un baile tradicional que formaba parte de la Huelahuetza. Surgió con el fin de representar la conquista de los valles centrales por parte de los españoles y se usaba como medio de evangelización. La danza representaba como los dos bandos, uno de los españoles y otro de los pueblos mesoamericanos.